Cuando hablamos de la independencia de México, es fácil imaginar solo los libros de historia o las fechas marcadas en el calendario escolar. Pero más allá de los textos, existe una red de espacios vivos que nos permiten caminar por los mismos lugares donde se gestó la libertad del país. Los museos y rutas históricas dedicados a la independencia no son solo atracciones turísticas, son piezas clave para conectar a las nuevas generaciones con el pasado, y entender que la libertad que hoy vivimos fue construida paso a paso. Literalmente. Uno de los puntos más emblemáticos es Dolores Hidalgo, Guanajuato, conocido como la cuna de la independencia nacional. Aquí se encuentra el famoso Museo Casa de Hidalgo, donde vivió el cura Miguel Hidalgo, y donde comenzó el Grito de Dolores en 1810. Visitar este museo es mucho más que observar objetos antiguos, es experimentar el ambiente que encendió una de las revoluciones sociales más significativas del continente. Cada habitación, cada carta en exhibición, cada retrato, parece murmurar fragmentos de historia al oído del visitante. Otro sitio imprescindible es la Ruta de la Independencia, que recorre más de 10 ciudades entre Guanajuato, Querétaro, Michoacán y el Estado de México. En cada una, hay espacios que resguardan la historia insurgente, desde la Alhóndiga de Granaditas, donde insurgentes y realistas se enfrentaron ferozmente, hasta la Casa de la Corregidora en Querétaro, donde se gestó la conspiración inicial. Es una ruta que no solo conecta geografía, conecta valores, decisiones y consecuencias. Además, visitar estos espacios ayuda a visualizar el contexto de la época. No se trató solo de una guerra, sino de un choque entre ideas de libertad y control, entre clases sociales, entre lo nuevo y lo establecido. En cada museo, como el Museo Nacional de las Intervenciones en la Ciudad de México o el Museo Regional de Guanajuato, las piezas, desde uniformes hasta armas y documentos originales, muestran la complejidad del proceso independentista. Hoy en día, estos sitios también son centros educativos. Reciben a miles de estudiantes, organizan talleres, visitas guiadas y actividades culturales que mezclan historia con arte, música y reflexión. Son una herramienta para que la independencia no sea solo memoria, sino también aprendizaje colectivo y sentido de identidad. Hablar de la independencia de México sin mencionar a Dolores Hidalgo sería como contar una historia sin su primer capítulo. Este pequeño municipio en el estado de Guanajuato tiene un valor simbólico y real incalculable. Es aquí donde, el 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla hizo sonar la campana de su parroquia para llamar al pueblo a levantarse contra el dominio español. Lo que hoy celebramos como el Grito de Dolores fue en realidad un llamado a despertar, a dejar de aceptar pasivamente la opresión. Y Dolores Hidalgo conserva esa energía hasta el día de hoy. En el corazón de este pueblo se encuentra la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, un edificio imponente de cantera rosa cuya campana original aún se conserva. Aquí, visitantes de todo el país llegan cada año para ver con sus propios ojos el lugar donde se prendió la chispa de la libertad. Pero el viaje no se limita a una vista rápida al templo. Muy cerca está el Museo Casa de Hidalgo, una construcción del siglo XVIII que resguarda muebles originales, documentos y objetos personales del insurgente. La experiencia en este museo no solo es visual, es emocional. Escuchar audios con la voz dramatizada de Hidalgo, ver el escritorio donde escribía sus cartas, y observar los utensilios de su vida cotidiana ayuda a humanizar a este personaje que muchas veces es tratado como estatua o mito. Aquí se percibe su dimensión humana, un hombre culto, decidido, pero también consciente del riesgo que asumía al iniciar una rebelión. Dolores Hidalgo también es un punto de encuentro cultural. Alrededor del museo y la parroquia hay plazas, talleres de cerámica, cantinas históricas, y espacios donde la gente local sigue contando la historia como si la hubiera vivido. Las rutas guiadas permiten caminar los mismos pasos que siguieron los insurgentes, y al hacerlo, uno no solo ve el pasado, lo siente. Además, es un sitio con un valor educativo enorme. Muchas escuelas organizan excursiones, y los guías adaptan sus narraciones a niños, jóvenes y adultos. Se habla del contexto económico, de la situación de los criollos, del papel de la iglesia, de los abusos de la corona, todo desde un lenguaje cercano, que permite comprender cómo se construyó el espíritu independentista. Y como si esto no fuera suficiente, Dolores Hidalgo es también la cuna de José Alfredo Jiménez, lo que da al lugar una riqueza doble, historia patria y cultura popular. Aquí la libertad se canta,
se visita y se respira. Por eso, visitar este lugar no es solo una parada en la historia, es un encuentro con las raíces del México moderno. Si bien Dolores Hidalgo es el punto de partida simbólico, la ruta de la independencia es mucho más extensa, compleja y rica en contenido. Este recorrido atraviesa más de 1000 kilómetros, y conecta más de una docena de localidades en 5 estados, siguiendo los pasos de los insurgentes desde el Grito de Dolores hasta los momentos clave que definieron el rumbo de la guerra. Es un viaje que no solo enseña geografía, sino conciencia histórica. Uno de los destinos más emblemáticos de esta ruta es Atotonilco, a solo unos minutos de Dolores, donde Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe como símbolo de su movimiento. En el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, aún se pueden ver los frescos barrocos que decoraban el templo cuando pasó por ahí el ejército insurgente. La combinación de espiritualidad, arte y revolución hace de este sitio una parada única que muestra cómo las creencias también jugaron un papel en la independencia. Otro lugar clave es San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, donde Ignacio Allende nació y creció. Su casa natal es ahora un museo que no solo celebra su figura, sino que explica la participación clave de los criollos en el inicio del movimiento insurgente. Los recorridos por el centro histórico también explican cómo esta ciudad se convirtió en una base logística para la causa, con túneles, escondites y redes de comunicación que funcionaban como una especie de Internet insurgente. La ruta continúa hacia Guanajuato capital, donde se vivió uno de los episodios más recordados, la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Este imponente edificio hoy funciona como museo y memorial. Allí se explica el papel de los insurgentes, la resistencia realista y se rinde homenaje a El Pípila, figura que ha sido convertida en símbolo del coraje popular. Visitar este sitio impacta no solo por su arquitectura, sino por la forma en que presenta la brutalidad del conflicto, sin edulcorar los sacrificios que implicó. Después, la ruta pasa por Valladolid, hoy Morelia, Toluca, y termina en Chilpancingo, donde José María Morelos y Pavón organizó el Congreso de Anáhuac, y propuso por primera vez una constitución mexicana independiente. En estos puntos se encuentran otros museos y placas conmemorativas, cada uno con un enfoque diferente. Unos privilegian lo político, otros lo militar, otros la vida cotidiana de los insurgentes. Pero todos tienen algo en común. Nos recuerdan que la independencia fue el resultado de muchas voluntades, muchas regiones, muchas ideas. Hoy en día, diversos esfuerzos han modernizado esta ruta. Hay señalización turística, apps con información histórica, audioguías, y circuitos que permiten hacer el recorrido completo por etapas. Esto la convierte en una excelente opción para el turismo educativo, familiar y consciente. Y sobre todo, es una manera de entender que la historia de México no ocurrió solo en los libros, ocurrió en los caminos, en las casas, en las plazas. Y aún está ahí esperando ser descubierta. En México, los museos dedicados a la independencia cumplen un papel mucho más profundo que simplemente exhibir objetos del pasado. Son centros de reflexión, diálogo y reconstrucción de la memoria nacional. Al recorrerlos, el visitante no solo aprende fechas y nombres, sino que entiende el contexto social, político y económico de una época donde la desigualdad y la injusticia encendieron la chispa del cambio. Estos espacios permiten, a través de sus exposiciones, hacer conexiones entre lo que fuimos y lo que somos como país. Uno de los más destacados es el Museo Nacional de las Intervenciones, ubicado en el ex convento de Churubusco, en la Ciudad de México. Aunque su enfoque es más amplio y abarca varias luchas armadas, dedica una sección importante a la Guerra de Independencia. Aquí, se puede ver cómo los ideales de soberanía fueron evolucionando y adaptándose a las distintas generaciones de mexicanos que buscaron un país libre y justo. Las cédulas explicativas, maquetas, armas, uniformes y documentos permiten entender cómo el movimiento insurgente sentó las bases para otras luchas posteriores. Otro museo imprescindible es el Museo Regional de Guanajuato, ubicado en la Alhóndiga de Granaditas, un edificio emblemático por ser escenario de una de las primeras grandes victorias insurgentes. El museo conserva celdas originales, documentos sobre las ejecuciones de los líderes insurgentes, y detalles sobre cómo la ciudad vivió el conflicto. Además, el hecho de que aquí se exhiban los bustos de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez colgados simbólicamente en las esquinas del edificio, recuerda cómo incluso la muerte fue utilizada como mensaje político por el régimen virreinal.
En Querétaro, el Museo Casa de la Corregidora también tiene una relevancia enorme. Aquí vivió Josefa Ortiz de Domínguez, una de las figuras femeninas clave de la conspiración. Este espacio destaca no solo su valentía, sino el rol de las mujeres en la guerra, una dimensión muchas veces olvidada. Las salas muestran cómo se tejieron redes de información entre familias, religiosas y comerciantes que colaboraban discretamente con la causa insurgente. Además, hay museos más pequeños pero igual de valiosos distribuidos por todo el país, muchos de ellos en casas históricas, presidencias municipales o espacios comunitarios que han sido adaptados para preservar piezas, cartas y testimonios. Estos lugares permiten conocer cómo se vivió la independencia a nivel local, qué papel jugaron los pueblos originarios, y cómo se organizaban los insurgentes sin los recursos ni el apoyo de un ejército formal. La importancia de estos museos no termina en el pasado. Muchos de ellos organizan charlas, talleres, recorridos nocturnos, actividades escolares e incluso representaciones teatrales para mantener viva la historia. Y más aún, son espacios donde se discuten los valores actuales de libertad, justicia y participación ciudadana, comparándolos con los que se defendían hace más de 200 años. En un país con tanta riqueza cultural, los museos no son solo vitrinas. Son puentes entre generaciones. Son el eco de una lucha que sigue resonando. Y al visitarlos, más que observar, uno se convierte en testigo y heredero de una memoria colectiva que debe seguir contándose. Visitar los museos y grutas históricas de la independencia no debería ser visto como un acto únicamente cultural o turístico, sino como una experiencia que conecte al presente con los cimientos de nuestra identidad como país. A más de 200 años del inicio de la Guerra de Independencia, cada sitio recorrido, cada placa leída y cada objeto observado nos recuerda que las luchas por la libertad, la equidad y la justicia no son cosa del pasado. Siguen siendo desafíos actuales. La Ruta de la Independencia, al estar integrada por tantos estados y comunidades distintas, también refleja la diversidad de México. No fue un solo pueblo, ni una sola clase social, ni una sola voz la que exigió el cambio, fue una marea colectiva. Y esa riqueza de mirada se conserva hoy gracias a los museos, a los cronistas locales, a los guías turísticos apasionados y a las comunidades que cuidan celosamente sus espacios históricos. Ellos hacen posible que la historia no muera en un libro, sino que camine entre nosotros. Además, revalorizar estos espacios también fortalece el turismo nacional y la economía local. Muchos de estos museos y puntos históricos están ubicados en pueblos pequeños que dependen del flujo de visitantes para generar ingresos. Al recorrerlos, no solo aprendemos, sino que contribuimos a mantener viva la memoria de esos lugares. Comemos en fondas familiares, compramos artesanías hechas a mano, y escuchamos historias que rara vez llegan a los libros de texto. La educación en torno a la independencia también se vuelve más efectiva cuando se experimenta. Para niños y jóvenes, una visita guiada al Museo de Allende o a la Alhóndiga de Granaditas puede tener más impacto que una semana de clases teóricas. Ver una recreación de batalla, escuchar una dramatización del Grito de Dolores o recorrer el antiguo Camino Real a caballo despierta el interés por saber más, por conectar y por participar en la historia. Hoy, cuando vivimos en un México con nuevos retos, pero con las mismas aspiraciones de justicia, igualdad y respeto, el recuerdo de los insurgentes nos invita a no quedarnos indiferentes. Ellos no eran héroes de bronce, eran personas comunes que se atrevieron a actuar. Y su historia, contada en los muros de un museo o en la ruta empedrada de un antiguo pueblo, nos impulsa a reflexionar sobre qué causas valen la pena hoy. Por eso, cada vez que celebremos el 16 de septiembre, vale la pena ir más allá del desfile o el grito oficial. Vale la pena preguntarnos qué significa hoy ser libres. ¿Qué compromisos asumimos con nuestra historia? Y sobre todo, ¿qué caminos vamos a recorrer, literal y simbólicamente, para mantener viva la llama que inició en 1810? Porque la independencia no es solo un hecho histórico. Es una actitud frente a la vida, y un llamado permanente a la acción colectiva.